Nos vamos a referir al acta 2764 del 7 de septiembre del año 22 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, referida sobre la fórmula de cálculo de los intereses de los créditos laborales. Primero, tenemos que hacer alguna reflexión o algún encuadre sobre qué son los intereses. Todos sabemos y lo hemos visto que los intereses son los frutos civiles del capital. Esto es el producto del capital, de forma tal que constituyen un accesorio del capital. Y simplificando las distintas categorizaciones y en lo que nos interesa para esta charla, podemos hacer una primera distinción entre los intereses compensatorios, que es la renta del dinero, y los intereses moratorios, que es la reparación de los daños y perjuicios de las obligaciones de dar sumas de dinero. El deudor no cumplió, es moroso, y entonces la indemnización por la mora, dadas las particularidades de las obligaciones de dar sumas de dinero, es la tasa de interés. Los antecedentes de la cuestión en nuestro país se remontan al Código Civil Ley 340, estamos hablando de 1871, para hablar de nuestra legislación, que el interés era un mecanismo, digamos, que tenía por finalidad preservar el valor de la moneda y resarcir del perjuicio al acreedor, del perjuicio que le hubiese causado el deudor con su incumplimiento. Y el Código Civil establecía que esto se fijaba por acuerdo de partes, en primer lugar; segundo, por la ley; y en tercer lugar, determinado por los jueces. Y si no había acuerdo de partes y la ley nada establecía, un acuerdo de partes. Y el principio, ya sabemos, y estaba en la nota, sobre todo muy importante, del artículo 622 del Código Civil, era el principio nominalista. Porque Vélez, que era un respetuoso de la Constitución, decía, bueno, si no fuese el principio nominalista, el Congreso tendría que estar continuamente fijando el valor de la moneda. Y entonces en este punto no sigue al Código de Austria de ese entonces, que era el código que establecía la cláusula de repotenciación o de actualización. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema de este principio del Código Civil? Y bueno, el problema fue eterno, fue el de la inflación, que ahora todo este tema de las tasas de interés se activa por este fenómeno creciente de la inflación. Hasta el año 1945, y para hacer algo de memoria práctica y concreta, la inflación en la Argentina anual era de 2 dígitos, salvo en 3 años. 1904, 1920, que fue la salida de la convertibilidad, y 1933. Pero en todos los demás años, desde el inicio de la serie, digamos, hasta el 1945, la inflación era de 2 menor a 2 dígitos, un dígito. A partir del 45, la inflación empieza a crecer sustancialmente. Miren, voy a hacer un recordatorio. En el año 48, el 31%. En el año 51, el 36,7%. En el año 52, el 38,8%. Después pegamos un salto. Al año 76, 444%. En el 84, 626,7% la inflación anual. En el año, 84. En el año 85, 672. Y en el año 1989, con la hiperinflación, 3.078%. Y en el 90, 2.314%. O sea que, en realidad, el problema subyacente en esta cuestión del acta, y el que estuvo subyacente siempre, fue la cuestión de la inflación, porque los intereses corrían atrás de la inflación. Y ello generó un eje de tensión entre la tasa de interés y la actualización monetaria o la repotenciación. ¿Está? En un principio se estableció una diferencia entre deudas de dinero y deudas de valor. En las deudas de dinero debo dinero, pago dinero; en las deudas de valor debo un valor, pero pago en dinero. Y pago en dinero el valor de la cosa, y se discutía si al momento de la sentencia, al momento de la notificación de la liquidación o al momento del pago, y la mayoría de la jurisprudencia se inclinó por esta tercera opción.
Pero esta categoría fue dejada de lado en su momento, porque esta categoría que le había creado un jurista alemán que se llama Nussbaum en el año 1925, en un libro llamado Das Geld, que es la moneda, a raíz de la hiperinflación alemana, fue dejada de lado por un criterio, lo señalaba Bofibollero, que toda obligación de dinero es una obligación de valor y toda obligación de valor es una obligación de dinero, porque en definitiva lo que pienso son las cosas que me puedo comprar con ese dinero, o los equivalentes en bienes. El Código Civil nuevo recoge esta categoría en el artículo 772 y lo pone dentro de las obligaciones de dar suma de dinero, cuando en realidad no es una obligación de dar suma de dinero, es una obligación de valor. Pero la jurisprudencia aceptó durante un tiempo esta categoría para tratar de salir de esta encrucijada entre inflación y tasas de interés, hasta que finalmente empieza a recoger el fenómeno de la indexación. La primera norma o ley que establece la indexación es del año 1962 y eran unos bonos, ley, digamos, 6.590, bonos del empréstito 9 de julio, que generaban una indexación por primera vez en la Argentina. Recuerdo que el ministro de Economía en ese momento era Álvaro Soberay. La Corte en el año 1976 dictó un fallo diciendo, bueno, la indexación no hace más onerosa la obligación, sino que es la misma, y la Cámara Civil en un plenario estableció que si el deudor es moroso, siguiendo esta línea, la obligación se debe ajustar o indexar. En materia laboral, la indexación ya estaba en una ley anterior a la ley de contrato de trabajo, que es la ley 2695, la recoge la ley 2744 y la mantiene la reforma del año 76, la 21298. Claro, todo esto de la indexación llevó al descalabro inflacionario que hemos visto recién, hemos dado los datos, y entonces trae como consecuencia que se dictara en su momento, en el año 1990, cuando la inflación había llegado a más de un 2.000, casi 3.000%, la ley de convertibilidad que prohibió la indexación. Esto después fue complementado por una ley, que es la 24.283, que es la ley Martínez-Raimonda, que estableció que cuando se debía un valor, se debía pagar el equivalente al valor, era esto de las obligaciones de valor, y después la 25.561 del año 2002, que de la salida de la convertibilidad, que ratifica la prohibición de la indexación. La Corte admitió y reconoció que la prohibición de indexación era de raigambre constitucional. El fallo más reciente es el fallo Mazzolo del año 2010. Claro, el problema también dirimida esta cuestión entre la indexación y la tasa de interés, y habiéndose inclinado la normativa y la jurisprudencia de la Corte por el recuerdo de las consecuencias de la repotenciación de los créditos, la pregunta fue qué tasa de interés se aplica. Ya no era el problema de una u otra, sino que generó la inflación, y sobre todo la que estamos viviendo ahora, generó un problema: ¿cuál es la tasa aplicable? ¿Cuál es la tasa que tiene que aplicar los jueces en las obligaciones laborales teniendo en cuenta esta inflación? Y el criterio ha sido de encubrir la repotenciación de los créditos abajo de la tasa de interés. La Corte en el año 92, en el caso YPF con Provincia de Corrientes, estableció que debía establecerse la tasa pasiva. Voy a hacer un repaso muy rápido. En ese mismo año, en el caso López, volvió a la tasa pasiva, y en el año 94 la Corte dijo no es un problema, una cuestión federal la tasa de interés. Y este fue el criterio hasta el año 95, en el caso Bolaño, que implementó y aplicó la famosa ley Martínez-Raimonda. Este es el tema. Claro, ¿qué pasa con el Código Civil y Comercial? Porque este es un problema previo al Código Civil y Comercial como consecuencia de la indexación de la economía. Entonces el problema se centró en la tasa de interés. El Código Civil y Comercial de la Nación continúa con el principio nominalista
y establece en 2 artículos cómo es la fijación de los intereses moratorios. En primer lugar, el acuerdo de partes. Segundo, las leyes especiales. Y en tercer lugar, las tasas que se fijen en las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina. Y utiliza el término tasas en plural. Es decir, que el Banco Central está habilitado para fijar tasas a través de la reglamentación. Esto hasta ahora no ha sucedido, y uno quizá puede preguntarse que a lo mejor establecer una tasa de interés unificada para todo el país, que lo podría hacer porque el Banco Central es un organismo de naturaleza federal y podría fijar una tasa para los juicios laborales de todo el país, lo ha hecho. El problema es que hay algunas provincias, el fijar una tasa media cualquiera que quieran tomar, la tasa Badlar, unos 2 puntos o cualquier tasa, implicaría un sobrecosto. El caso de la provincia de Buenos Aires, que tiene, ustedes saben, después de varios fallos, la tasa pasiva digital. Entonces, el sentido de la ley, del Código Civil, fue de traer en los jueces la facultad de fijar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque primero quedaban los acuerdos de partes, las leyes especiales, lo que fija el Banco Central, y en último lugar, si nada de esto sucedía, la fijación que establezcan los jueces. Es decir, baja un escalón. Lo que estaba en tercer lugar ahora pasaría a estar en el Código Civil anterior, estaría ahora en el 4º lugar. Sería una facultad residual. El sentido de esto es, como dijo alguna de las redactoras del Código Civil, terminar con la lotería de las tasas judiciales. Esta era la idea. No solamente las diferencias entre las distintas jurisdicciones, sino dentro de los tribunales de las mismas jurisdicciones. Y dentro de cada una de las jurisdicciones, civil, comercial, laboral, también terminar con las distintas tasas dentro de cada jurisdicción. Una sala o cámara o tribunal fija una tasa y otro. Este fue un poco el sentido de apartarse del criterio del Código Civil 340. Ahora, esto tampoco fue el problema. El problema es el anatocismo, que estaba regulado de una manera en el Código Civil y está regulado de otra manera en el Código Civil y Comercial de la Nación. El primer principio general, que es un principio de moral, ya venía de las épocas de los orígenes del anatocismo, era prohibir el anatocismo. O sea, el anatocismo no está permitido, salvo casos de excepción. Es decir, el principio general de su prohibición, salvo 3 casos de excepción. Esto ya es el Código Civil y Comercial. Cuando hay una cláusula expresa, las partes pactan el anatocismo. Es lo que a veces sucede, por ejemplo, con muchos contratos. Después, en el caso de una demanda judicial, es el inciso B, esto estaba en el Código Civil anterior, desde la notificación de la demanda. Y en caso, no, esto no estaba en el Código Civil, perdón, estaba en el artículo 500 del Código de Comercio. Y en tercer lugar, lo que sí estaba en el Código Civil anterior era cuando hay una liquidación